Buenos estimados, hoy vamos a hablar sobre huesos de cabeza. Ya después en otra clase hablaremos de la región ósea de la columna vertebral, ¿sí? Tocando sus diferentes segmentos cervicales, dorsales y lumbares. Muy bien, sabemos que el cráneo de la cabeza está formado por el cráneo y la cara. A su vez el cráneo está subdividido en dos etapas, ¿sí? Una porción superior o calvaria y una porción inferior, a través de una línea imaginaria que va del surco nasofrontal, ¿sí?, hacia la porción posterior, ¿sí?, que sería aproximadamente a la altura de lo que se denomina la protuberancia occipital externa. Esa línea imaginaria es la que me divide lo que sería la parte inferior, que sería la base, de la parte superior, que sería la calvaria, ¿sí? Perfecto. Asimismo, existe, para dividir la base de lo que sería el macizo facial, el ángulo fenital, o también conocido ángulo de Virchow-Wecker, a partir del cual sostenemos tres componentes: un componente horizontal, un componente oblicuo, en el cual se forma, ¿sí?, el ángulo, que sería el componente resultante. Muy bien, entonces en el plano horizontal va de la sutura nasofrontal, que sería esta zona, ¿sí?, se dirige hacia la parte posterior, que sería el conducto óptico o canal óptico. Eso lo vamos a ver ahora cuando describamos la parte ósea. Y desde ahí tenemos un plano oblicuo que desciende hacia la región anterior del conducto del agujero magno, ¿sí? Este ángulo mide aproximadamente 130-135 y todo lo que está por delante de ese ángulo se considera cara. Muy bien, cuando hablamos de los huesos de la cara tenemos que dividirlos en mandíbula superior y mandíbula inferior. Es importante, ¿sí?, de cara al examen, que en un principio sepan nombrar los huesos, ¿sí? Nombrar. Lo que yo voy a exigir es que en un principio lo sepan nombrar. Entonces tenemos 13 huesos, de los cuales uno se impar, que es el vomer en la mandíbula superior, y 12 laterales, que tenemos los maxilares, lagrimales, palatinos, nasales inferiores o conchas nasales inferiores, huesos nasales y cigomático. Y en la mandíbula inferior solamente tenemos un hueso, que es el hueso de la mandíbula. Muy bien, entonces en esta imagen podemos reconocer algunos huesos de la cara. Tenemos, ¿sí?, de la mandíbula inferior, obviamente, ¿sí?, perdón, del maxilar inferior tenemos la mandíbula, ¿sí?, que es el único hueso que se encuentra en el maxilar inferior. En el maxilar superior tenemos el hueso maxilar, propiamente dicho, el hueso cigomático, los huesos nasales, los huesos lagrimales, y si miramos por dentro, ¿sí?, acá tenemos el cornete nasal inferior, que es un hueso aparte. Lo que se ve arriba, ¿sí?, son los cornetes nasales medio y superior, que corresponden a unas prolongaciones del hueso etmoide que no corresponden a los huesos de la cara propiamente dicho. Entonces, nuevamente tenemos acá huesos maxilar, cigomático, fíjense que es el hueso nasal, y lo que está por dentro ya en la cavidad orbitaria, el hueso lagrimal. Para poder observar obviamente el cornete nasal, yo tengo que de alguna forma hacer un corte en el plano sagital para poder observar, ¿sí? Ya vamos a ver algunas características de estos huesos. Como le dije anteriormente, estos huesos nosotros no los vamos a pedir por separado. Acá solamente vamos a mostrar los huesos por separado para tener una somera idea, pero no va a ser consulta o tema de clase, tema de evaluación hueso por hueso. Entonces fíjense, este es el hueso maxilar con su respectiva cara inferior, una cara lateral, una cara medial. Acá tenemos la confluencia de ambos, una parte de una cara superior. Fíjense como característica, esto es la parte medial, ¿sí?, la cara medial. Esto que está acá, ¿sí?, es uno de los senos paranasales que se denomina seno maxilar. Fíjense que el hueso maxilar, ¿sí?, presenta la cavidad oral, ¿sí?, está superiormente a la cavidad, o sea, esto que está acá es el hueso maxilar, está superiormente a la cavidad bucal, está inferiormente a la cavidad nasal, ¿sí?, perdón, a la cavidad orbitaria, y lateralmente a la cavidad nasal. Muy bien, obviamente que se va a articular con el hueso maxilar del lado opuesto y por el otro lado con la porción cigomática, ¿sí?
Fíjense el hueso lagrimal que se encuentra ya en la parte medial de la órbita, así en la cavidad orbitaria, está un poquito definido, pero es un hueso bastante cuadrangular. Tenemos el hueso palatino, ¿sí? Que se encuentra posterior justamente al hueso maxilar. Fíjense que es una lámina ósea muy parecida al lagrimal, nada más que ubicada en otro segmento, también de forma rectangular, con forma de L. Presenta una lámina horizontal que se ubica sería en un plano transverso, ¿sí? Y una lámina perpendicular que se ubica en un plano sagital, o sea, como una forma de L parecería, ¿sí? O sea, que va a presentar un borde anterior, posterior, superior, inferior, etc. Los huesos cigomáticos, ¿sí? Los famosos huesos cigomáticos que se encuentran articulados con el maxilar, que nos dan la característica del pómulo, ¿sí? Este que está acá es el agujero infraorbitario. Si ustedes recordarán, por ahí emergía ramas del nervio maxilar, del trigémino, ¿sí? Y también algunas arterias. Los huesos nasales, ¿sí? Contra acá, se encuentran entre lo que sería la apófisis frontal del maxilar, ahora vamos a ver, y el hueso frontal, su borde nasal, son los que delimitan ambos. Esto que está acá es el hueso nasal. Esto que se encuentra acá ya sería la parte cartilaginosa, ¿sí? Que lo que hace es prolongar al hueso nasal y formar parte de la estructura de la cavidad nasal. Ya si nosotros miramos acá, esto que está acá es cavidad nasal, eso estamos viendo la parte interior, donde podemos ver el cornete nasal inferior o concha nasal inferior, que forma parte de los huesos de la cara. Sin embargo, este hueso etmoides y efenoides que se encuentran acá no son huesos de la cara, sino que son huesos del cráneo. Entonces tenemos acá, para nombrar hueso de la cara, tenemos hueso nasal, tenemos acá el hueso maxilar, esto que se ve acá es el cornete nasal inferior, y esto que se ve acá en azul sería el hueso palatino. ¿Qué es lo que estamos observando? Un corte sagital, en el cual sacamos una hemicara y podemos observar lo que sería la cavidad nasal, ¿sí? La cavidad nasal, la pared sería lateral de la cavidad nasal, ¿sí? Ahora vamos a ver la pared medial, Muy bien, entonces dijimos acá, cornete nasal inferior, fíjense que está fijo a la pared y tiene su borde libre inferior. Pero acá arriba tenemos, fíjense que dice cornete nasal superior, cornete nasal medio, ¿sí? Son los dos cornetes que no corresponden al hueso de la cara, sino que al etmoides. Muy bien. Y vamos a ver el vomer, el famoso vomer, que era el hueso impar que teníamos en la mandíbula, ¿sí? Superior, en el maxilar superior, perdón. Entonces, esto que está acá es endocráneo. Lo que estamos viendo acá es la pared medial de la cavidad nasal, es decir, que también es un corte sagital, pero ahora vemos la pared medial, no las paredes lateral. Supongamos que la nariz, la cavidad nasal sería como un cuadrado, ¿sí? En ese cuadrado, ¿sí? La parte del medio es lo que estamos observando acá, ¿sí? Si nosotros dividimos al cuadrado en dos, ¿sí? La parte del medio es lo que estamos observando. Sin embargo, lo que estábamos observando acá o en esta imagen serían estas paredes, ¿sí? Las paredes laterales de la cavidad nasal. Muy bien. ¿Qué observamos acá? Este hueso, ¿sí? Implantado junto al palatino y al maxilar, que es el famoso vomer, ¿sí? El vomer. Y esto que vemos acá es cartílago nasal, que lo que hace es complementarse con el vomer para ocluir la pared media o cerrar o segmentar la cavidad nasal en dos segmentos, derecho e izquierdo. Muy bien. Entonces acá vemos nuevamente lo que sería la parte de la cavidad nasal con el cornete inferior, maxilar, ¿sí? Y la región palatina. Muy bien, cuando hablamos de los huesos de cabeza, ¿sí? Estamos hablando de huesos impares y huesos pares. Los huesos impares corresponden al frontal, etmoide, efenoide y occipital, y los huesos pares y laterales al temporal y al parietal. El frontal todos lo conocemos, ¿sí? Es un hueso que tiene dos porciones, la escama del frontal y la porción orbitonasal. Esto que se encuentra acá, ¿sí? Que sería esto, obviamente, es la parte escamosa del frontal, y si nosotros miramos desde abajo, ¿sí? Estamos viendo la porción orbitaria, sería el techo, ¿sí? De la cavidad orbitaria. Si uno tenemos el dedo acá,
estaríamos palpando la porción órbito-nasal del frontal. Insisto, no vamos a trabajar con huesos por separado, estamos complementando solamente la información. Aunque ustedes sepan nombrar los huesos, ya estoy suficiente y se lo pueden ubicar, pero no vamos a evaluar hueso por hueso. Insisto esto porque después, cuando hablamos de cavidad oral, vamos a situar todo esto y es necesario tener un fundamento, una base para poder comprender cómo está formada la cavidad nasal. El etmoides, ¿sí?, es un hueso que me forma tanto la pared medial como lateral de las cavidades nasales, ¿sí? Fíjense que tiene 4 partes, una lámina ósea sagital, ¿sí?, que sería este segmento, ¿sí?, una lámina ósea horizontal, que sería estos pequeños segmentos que tenemos acá, y después tenemos los laberintos etmoidales que tienen estas hemiceldillas, ¿sí? Esta es una visión anterior, esta es una visión posterior, a partir del cual en esa zona, ¿sí?, esos espacios, ¿sí?, son cavidades neumáticas o senos paranasales del tipo etmoidal. Entonces, fíjense, el etmoide, una lámina, es un dibujo un poquito más esquemático. Ubiquémonos en la cavidad nasal. Después vamos a relacionar todos los puntos cuando demos la estructura total. Lámina ósea sagital, o sea, esto que se encuentra acá, ¿sí? Tiene una porción superior que estaría en la parte endocranial que se llama apófisis cristagalli, ya lo vamos a ver. Y una porción inferior, ¿sí?, que es la lámina perpendicular. Esto que está acá es lámina perpendicular. Si tuviéramos que segmentar, diríamos que esto sería la cavidad nasal, o sea, lo que se encuentra acá sería cavidad nasal. Acá abajo estaría el hueso maxilar y el hueso palatino, cerrando, ¿sí?, inferiormente. Sería toda la cavidad nasal, y lo que está por arriba sería el endocráneo, ¿sí? Acá se va a apoyar el primer par craneal, que usted me va a decir cuál es. Muy bien, entonces la lámina ósea horizontal, fíjense que dice, presenta la lámina cribosa. Esto que está acá es la lámina cribosa, ¿sí?, que permite que salgan algunos filetes, ¿sí?, nervioso, para nosotros poder persentir la temperatura del ambiente, es decir, la temperatura del aire y obviamente las partículas odoríferas. Y esto que se encuentra acá es el etmoides, los laberintos etmoidales o masas laterales en el cual se encuentran, ¿sí?, las famosas hemiceldillas que corresponden, ¿sí?, a los senos paranasales, ¿sí? El laberinto etmoidal o masa laterales es lo mismo, ¿sí?, es otra de las partes que presenta el hueso etmoide. Dice que tiene 6 caras, ¿sí?, porque tiene una cara lateral, una cara medial, una cara inferior, una cara superior, si lo miramos desde adelante, una cara anterior, y si lo miramos atrás, una cara posterior. El esfenoide, fíjense que el esfenoide se encuentra en la parte media del cráneo, ¿sí?, está por detrás del etmoide, pero anterior a la occipital y la temporal, y para su estudio tiene un cuerpo, que es esto que nosotros vemos en esta zona, ¿sí?, lo que sería el ala mayor del esfenoides, ¿sí?, un poquito por debajo lo que sería el ala menor del esfenoides, y lo que serían las patitas, ¿sí?, o apófisis pterigoidea. El occipital también es un hueso impar, se encuentra en la parte posterior, ¿sí?, y presenta, ¿sí?, una forma cuadrangular, ¿sí?, si se quiere, y presenta una superficie, una configuración interna y una configuración externa. Lo más importante es esto que se encuentra acá, que es el agujero magno que va a dar salida o ingreso, perdón, a la médula oblonga, las arterias vertebrales y los nervios de tipo accesorio. Muy bien. Ya vamos a ver algunas partes, como por ejemplo la protuberancia occipital externa y la protuberancia occipital externa, en la cual va a ser un reparo óseo con respecto a la confluencia de los senos. El temporal, el hueso temporal, ¿sí?, lo más importante es saber que tiene 3 partes. Una parte escamosa, una parte timpánica y esto que se encuentra acá, que es la parte petrosa o también llamado peñasco, ¿sí? Y el parietal, ¿sí?, de forma también cuadrangular, es un hueso que tiene una cara lateral y mediana. En realidad todos los huesos como el occipital, ¿sí?, el hueso temporal van a tener una cara exocranial y una cara endocranial. Muy bien, hasta acá llegamos y en breve continuamos.